Buenos días, mi oficial primero, Río Xunta Clever. Soy policía Armin Estrada Alarcón, el mismo que está en el curso de ascenso a clase de policía, periodo 2017, tercer grupo. La temática a tratar de este módulo, del primer capítulo, es la doctrina policial. La doctrina policial, que es donde nos enfocamos primordialmente en el orden, la seguridad, la protección de los derechos humanos. La doctrina policial es un garante, es un gran aporte y se convierte en una herramienta para brindar seguridad pública de manera que garanticen otros aspectos de su función y el uso ilegítimo y progresivo de la fuerza, solo en caso de ser necesario. Gracias a esta herramienta de la doctrina policial, la Policía Nacional está más cercana con la comunidad. ¿Quiénes somos? Ser policía se trata de una profesión donde se exige estar siempre al servicio de los demás y tener un gran compromiso con la sociedad. Tenemos una misión y una visión, de lo cual es la Policía Nacional. ¿Qué dice la misión? Que tenemos que atender la seguridad ciudadana del orden público, respetar el libre ejercicio, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. También tenemos una visión. La Policía Nacional es honesta, respetuosa de los derechos humanos, efectiva en el cumplimiento de la misión que brinda la calidad de servicio a la ciudadanía. También contamos con los caracteres de la Policía Nacional, por lo cual son una policía civil, armada, disciplinada, profesional, jerarquizada, técnica, altamente especializada, obediente y no deliberante. Decimos que es civil porque estamos cerca de la comunidad y además de ser servidores públicos uniformados, somos parte de la sociedad ecuatoriana. Somos armados, es armada porque contamos con una dotación del Estado, lo cual la utilizamos como último recurso, con un uso progresivo de la fuerza. Somos disciplinados porque somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y nos emitimos a recibir órdenes de nuestros superiores jerárquicos y cumpliendo la cabalidad. Somos profesionales porque contamos con una excelencia y con el grado de compromiso de desempeño del trabajo que realiza la Policía Nacional. Jerarquizados porque los grados se respetan y obedecen. Somos obedientes y no deliberantes. Somos obedientes porque siempre hay una jerarquía, una disciplina. Y no deliberantes porque no tenemos que cumplir órdenes que no estén apegadas a la Constitución y en lo que son las leyes de nuestra institución, como es la Policía Nacional. Los principios y valores que tenemos en la Policía Nacional, los principios, son los que vamos pegados de la moral y lo que es valores es apegado a la ética. Eso es, la ética es ser yo, y en lo que son los principios, la moral es cómo nosotros sabemos hacer lo bueno y lo malo, lo que tenemos que hacer o lo que no debemos hacer. También decimos qué es la ley. ¿Qué es la ley? La ley es una declaración de voluntad soberana que manda, prohíbe y permite. Esto es enmarcado en la Constitución de la República. Manifiesta que nosotros tenemos que cumplir la cabalidad con la Constitución de la República. Los valores de la policía, como son: vocación de servicio, porque cogemos una profesión que nos gusta, nos agrada, y vamos a guiarnos en esa elección. Tenemos patriotismo, cumplimos con nuestro deber con los más altos valores éticos. Disciplina, manifestamos disciplina con el cumplimiento ordenado. Valentía, debemos que dejar a un lado los miedos y actuar con valentía, con coraje. Perseverancia, tenemos la virtud de nunca desfallecer en el cumplimiento del deber.
Es lo que he visto en este módulo, gracias a usted, mi oficial, como mi tutor y monitor de este primer módulo, de este primer video. Gracias, mi oficial.